Sí. Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la enfermedad de Lyme, como dijo el doctor. Entonces, la enfermedad de Lyme es una infección multisistémica causada por la Spirocheta Borrelia burgdorferi que se transmite típicamente a través de una garrapata que se llama Ixodes. También la garrapata también transmite otro protozoo que se llama Babesia, que tenemos que tener en cuenta. Los brotes normalmente de la enfermedad de Lyme se dan durante el verano y el otoño, y los reservorios animales, o sea, incluyen roedores, ciervos, aves, gatos y perros. Y la garrapata normalmente, la Ixodes, que podemos ver en la imagen, normalmente presenta 3 etapas a lo largo de su ciclo de vida, que es de 2 años. Durante la primera etapa, por así decirlo, la primera etapa se consideran que son larvas y se alimentan normalmente y típicamente del ratón de patas blancas en primavera y verano, y después evolucionan a ser una ninfa. Durante el segundo año, la ninfa continúa alimentándose de este mismo ratón de patas blancas, y al final del segundo año maduran a una etapa adulta. Y a esta etapa adulta, los adultos atacan a los hospedadores más grandes de mayor tamaño, que son los ciervos, ganado o los seres humanos como nosotros. Está reportado que existe en Estados Unidos, en Europa y en México. Y nosotros, los hombres o los perritos, somos huéspedes incidentales o terminales de esta enfermedad. Entonces, aquí les traigo un mapa de la borreliosis en Estados Unidos. Tiene normalmente una incidencia que es bimodal, con picos en niños menores de 15 años y adultos entre los 55 y 69 años. Puede de todas maneras afectar a cualquier persona, o sea, cualquier edad de personas, pero esta es más o menos la gráfica de los Estados Unidos, de donde Lyme es mucho más, es endémica, la enfermedad de Lyme, que es sobre todo en la parte oriental de los Estados Unidos. Aquí les envío unos mapas de la CDC, que podemos ver lo que ha aumentado la enfermedad, o de pronto lo que ha aumentado también es la detección de la enfermedad de Lyme, que hace en 1995 el mapa de la CDC, donde se muestra al lado de los grandes lagos de Estados Unidos, en Minnesota, Wisconsin y todo, donde hay acúmulo de personas que tuvieron enfermedad de Lyme, y también cómo fue aumentando hasta el 2010 y el 2023. Entonces vemos que ha aumentado la cantidad de diagnóstico de Lyme. También hay Lyme en el norte de California y en Oregon, entonces para tenerlo digamos que pendiente. Otra de las cosas que les trae acá es, pues a todos nos gusta viajar, y pues de pronto todos viajamos, y aquí les traigo varias imágenes que son las primeras dos de encima son en las Great Lakes en Estados Unidos. Entonces, cuando vayamos a esos lugares, tenemos que estar conscientes de que nos puede picar algo por Lyme, como la garrapata, el Ixodes, que es la garrapata de patas negras. Y si ven en la imagen de abajo es Yosemite National Park, que muchas personas conocen y han ido, y también ahí están reportados casos de Lyme. Entonces tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando la gente viaja, de preguntarle si han estado en zonas endémicas para Lyme, porque eso nos puede dar el diagnóstico, aunque a veces como que se nos olvide preguntarlo. Otra de las cosas en México, que se creía que antes pues la enfermedad de Lyme, así como siempre se creía que como que solamente daba en los Estados Unidos, no, hoy en día ya se sabe que en México la incidencia por infección por Borrelia burgdorferi es de 1.1, y en zonas hiperendémicas puede ser hasta el 6.2%. Normalmente ya se han reportado hasta casos de enfermedad de Lyme en los parques cercanos a la Ciudad de México, como la Marquesa, el Nevado del Toluca, y en el 2009 se confirmó que la zona noreste de México es la más endémica, y esta zona noreste se acompaña, digamos, de la Sierra Oriental, de una parte montañosa que hay en México, y por eso tenemos que estar pendientes. Como no pensamos en Lyme, creemos que no hay Lyme acá, pero sí hay. Y les muestro una imagen de un parque al que creo que muchos a veces hemos ido, y que también se han reportado casos saliendo de aquí, que son los dínamos. Entonces, en los parques de los dínamos también tenemos que estar pendientes si hay reportes de pacientes ya que han tenido contacto con garrapatas por Lyme en estos lugares. Entonces, pues lo tenemos que tener en cuenta. No significa que todo el mundo lo tenga, pero sí preguntar sobre las lesiones. Entonces, ¿cómo inicia el ciclo? Isabela, no, Sí, perdón, ¿quién, quién, quién se ha encargado, bueno, en México, la doctora eh, Gordillo.
¿La doctora qué? Gordillo. Exacto. Bueno, eso es lo que quería que lo mencionaras porque Sí, pues es importante que sepamos que la doctora Gordillo, yo creo que es quien se ha dedicado desde hace muchos años a estudiar Lyme en México y hace estas expediciones para buscar a la garrapata y ver en dónde está y ha demostrado, por ejemplo, sí, su presencia. Entonces, no sé si quieres mencionar de ella en dónde está la doctora, en dónde trabaja, en el dinero. No, pero en el IMSS, ¿no? en el IMSS. Sí, la doctora Gordillo está en el IMSS. Está en el Es IMSS, súper exacto, importante de la doctora Gordillo es que es experta leyendo los paneles del inmunoblot para Lyme. para Eh, Lyme, y exacto. Lyme, que pues más adelante también iba a mencionar, Lyme es muy difícil de hacer el diagnóstico serológico. Entonces, por Sí, eso también infradiagnosticamos Lyme, porque sí. pedimos Lyme y nos reportan un Lyme que realmente ni siquiera sabemos si es positivo o negativo. Entonces, la doctora Gordillo tiene muchísima experiencia en coler Tiene un los laboratorio. paneles del Ujú. inmunoblot para saber realmente si se trata de la enfermedad de Lyme o no. O sea, como que cuando nos lo reportan. Entonces, realmente si nosotros tenemos una sospecha bastante grande de Lyme, o sea, que sí creemos que esta persona sí estuvo en contacto y todo, la doctora Gordillo es la persona para referirlo. Es más, este esquema que les pongo aquí es de la doctora Gordillo y de dónde ha sacado ya. Es más, uno de los que dio del Parque de los Dínamos es porque es un caso reciente de Lyme aquí y fue de Exacto. estudiante del Ujú. Conde Valenciano. Sí, Entonces, muy bien. Para que todos sepamos y cuando quieran referir un paciente o puedan referir un paciente donde está la doctora, ella los recibe con muchísimo gusto, les hace las pruebas y y nos puede apoyar a todos para el diagnóstico de Lyme. Gracias. sí, doctor. Sí, Y pues acá para que se cuiden cuando salgan a las expediciones. Entonces, ¿cómo comienza el ciclo? Entonces, normalmente una garrapata que está llena, repleta de sangre, cae al suelo. Esa garrapata, pues, que es la garrapata de las patitas negras, que es el Ixodes, y pone huevos. Estos huevos van a ser, estos huevos, digamos que las larvas van a eclosionar y son libres de espiroquetas que no están infectadas y el primer hospedador de este va a ser los pequeños mamíferos y aves. Entonces van a las ratones, las ardillas, aquí vemos también muchas ardillas si se han dado cuenta en Ciudad de México, y este hospedador se infecta. La larva, digamos que adquiere la bacteria y después la larva cae de nuevo en el suelo y se muda a una ninfa. La ninfa se alimenta en un segundo hospedador que también son roedores y aves o ardillas y en este estadio ya las ninfas pequeñas digamos que ya esas ninfas son pequeñas y pasan desapercibidas y son la principal fuente de infección para los humanos, pues porque caen en el suelo y los humanos, pues digamos que nos pica la garrapata y somos el tercer hospedador, por así decirlo. La garrapata adulta se alimenta de un tercer hospedador, que son los ciervos, y permiten la reproducción de la Borrelia, pero ellos no son reservorio de la Borrelia. Y nosotros, que somos los humanos y los perros, somos los que, como los hospedadores incidentales, que aunque no contribuimos como al ciclo de la bacteria como tal, o sea, no crecen dentro de nosotros y de aquí, si nos pica, pasa a otro animal, sí nos dan muchísimas manifestaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, en conclusión, el reservorio son los pequeños mamíferos y las aves, el vector es la garrapata y los hospedadores accidentales somos nosotros y los perros, para tenerlo en cuenta. Entonces, aquí como les había dicho, esta es la enfermedad, esta es la garrapata como tal, tiene diferentes tamaños, no solamente la vamos a encontrar en un estadio, como vemos, se ve que las garrapatas adultas, digamos que de la izquierda a la derecha, podemos ver cómo es pequeña al principio, que es la larva, después la ninfa, después la adulta masculina y la adulta femenina. Y vemos los diferentes tamaños de Elixodes scapularis, o sea, que es esta garrapata. Entonces, ¿qué pasa
la enfermedad de Lyme. En el primer estadio, lo primero que pasa es que puede dar un eritema migrans, que ahorita lo vamos a hablar más. Después viene una enfermedad diseminada, que es cuando aparece ya un eritema migrans, pero más crónico. Puede haber artritis, meningitis, neuropatías craneales, radiculitis, encefalitis y enfermedad cardíaca, que pueden tener bloqueos auriculoventriculares, arritmias, etc. Y ya el estadio persistente, que donde también se pueden presentar cambios violáceos en la piel, artritis, encefalopatías y neuropatías sensoriales. Entonces, ¿cómo lo vemos? Lo primero es el contacto. Normalmente lo que pasa es que la garrapata se pega, digamos, se pega al ser humano y debe estar pegada al ser humano por lo menos unas 24 horas. No es una picadura tan rápida como la de un mosquito, como cuando nos pica otro tipo de animal, sino que debe estar en contacto. Esa secreción salivar y transmite la espiroqueta. Y el microorganismo se adhiere a los proteoglicanos de la célula huésped, mientras glicosaminoglicanos presentes en la borelia. Entonces, después de esto se produce, digamos, después de la inyección de este material de la saliva, aparece la lesión en diana, que aparece más o menos 28 días tras la picadura de la garrapata. O sea, no aparece ahí mismo, y eso es lo que nos va a ayudar a diferenciarlo de otras picaduras por garrapatas. Tiende a aparecer como a los 2 días, o sea, la persona refiere que le picó algo, no se ve más nada y después aparece esta típica lesión en diana, que es una lesión macular roja que puede evolucionar con un aclaramiento central en diana, como vemos en la imagen. 20% no tienen eritema en diana, entonces no todas tienen que presentarse de la misma manera. En esta enfermedad temprana también los pacientes pueden caracterizarse por tener fiebre, malestar, fatigas, mialgias, como si les diera una gripa. Normalmente esta tasa de expansión de este eritema migrans normalmente crece aproximadamente 1 centímetro por día y pueden alcanzar tamaños hasta de 20 a 30 centímetros de diámetro. Pero, como les decía, esta no es la lesión la que siempre vamos a ver. Podemos ver otros tipos de lesiones en Lyme. Como ven, puede ser, por ejemplo, pueden tener centros costrados, como vemos en la imagen de acá, colores diferentes, como vemos acá, más violáceos, más de un rash, o sea, no tiene que ser una lesión única, puede ser diferente en color, y el tamaño, y pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Entonces, no solamente es la lesión en diana, y lo que les decía era normalmente puede aumentar hasta 30 centímetros, pero no todas las picaduras significa que tengan Lyme. Por eso les decía que aparecen como a los 2 días. Si a mí me pica un mosquito, pues me aparece la roncha inmediatamente y no significa que ese fue el contacto de Lyme. Hay que ser muy específicos al preguntarle al paciente, sobre todo si está en las zonas endémicas. Acá les dejo una tablita, solamente más que todo para que la vean, para que la tengan en consideración con lo que lo que les había comentado del tamaño y la evolución de estos de la morfología de esta lesión del eritema migrans en Lyme y cómo la distingue de una dermatitis de contacto, de una celulitis o de una tiña. En el estadio del 2, la infección ya se disemina. Entonces ya se propaga por vía hematógena a diferentes lugares del cuerpo en cuestión de días a semanas tras la infección primaria. En estos casos los pacientes pueden desarrollar lesiones cutáneas anulares que ya están lejos del lugar de la infección. O sea, al paciente le da la lesión en diana, no se trató, nunca se dio cuenta o pues nunca le prestó atención y comienza a aparecer con lesiones en otros lugares lejos de ese lugar donde le picó la primera vez la garrapata. Se pueden acompañar de cefalea intensa, rigidez de la nuca, fiebre, escalofríos, dolor musculoesquelético, artralgia migratoria sin artritis, o sea, sin la inflamación, y si no se trata en este momento, 15% de los pacientes pueden desarrollar afectación neurológica como meningitis, simplocitosis y signos encefalíticos. Muy importante en la infección diseminada de Lyme es que puede dar de todo al tiempo. O sea, el paciente un día puede tener cefalea, al otro día puede tener una parálisis facial, al otro día puede tener dolor en la espalda, al otro día se le hincha una rodilla. Entonces hacen demasiada sintomatología muy toda por aparte, que no la debemos tener en cuenta para sospechar de Lyme.
En cuanto al sistema nervioso central, hacen meningitis, encefalitis, pueden hacer vasculitis cerebrales, las neuropatías craneales y una de las más importantes que hacen parálisis faciales, o sea, compromete el séptimo par, radiculoneuropatía motora y sensitiva. Los pacientes refieren que tienen como un malestar, tienen, digamos, parestesias importantes, mielitis, pueden tener ataxia cerebral, o sea, que el paciente no camine bien, entonces también podemos hacer los exámenes de cerrar, que el paciente cierre los ojos y camine, a ver si se nos va de un lado a otro, hacen mielitis, o sea, hacen muchísimas, digamos, cosas en el sistema nervioso central. Pueden hasta a veces aparecer tosis en estos pacientes que nos puedan hacer sospechar de Lyme. Esto en cuanto al estadio 2. El estadio 3 es cuando la infección persiste. Si no se trata, varios meses después de la infección, el 60% de los pacientes desarrollan ya una artritis franca. O sea, ya no es una artritis que se inflamó la articulación y al otro día tengo inflamado el tobillo, al otro día tengo inflamado la rodilla de nuevo, sino que el paciente ya se va a inflamar como tal. Sobre todo se inflaman de las rodillas. Es una de las articulaciones que más se inflama, es oligoarticular, o sea que no son todas las articulaciones, o sea, si son articulaciones grandes, y estas normalmente duran a semanas a meses de la articulación, el dolor. Aquí si nosotros fuéramos a sacar una muestra, porque pues muchas veces el paciente no tiene ni idea que tiene Lyme, le tomamos una muestra a este tejido que tenemos, a esta inflamación que tenemos, y lo que se ve es leucocitosis con y les hacen exámenes y salen factor de reumatoide y ANAS negativos, o sea, el paciente va como negativo y también se le pueden ver depósitos de fibrina, pero no sale nada específico para Lyme si uno sacara, digamos, de ahí el examen en la infección persistente. Hay otro síndrome que puede ser, que es la meningo-radiculoneuritis, y esta meningitis es sobre todo, se da más en pacientes más en pacientes pediátricos, y pueden tener radiculitis 4 a 6 semanas de la exposición, o se puede tardar hasta 18 semanas. Normalmente el dolor es localizado y los pacientes se quejan de que empeora la radiculitis, o sea, sienten mucho dolor en las noches, y típicamente ocurre en la región de la picadura. 75% de los pacientes pueden tener déficit neurológico a 1 a 4 semanas después. Entonces, en cuanto a las manifestaciones oculares, como estábamos hablando y en el módulo que hemos hablado, Lyme también es una gran simuladora. La escuchamos cada vez más y creo que cada vez más estamos más atentos a los pacientes con Lyme. Un paciente con Lyme se puede presentar como una conjuntivitis. Se dice que hasta en el 11% de los casos el paciente simplemente tiene una conjuntivitis que es leve, limitada, y se han descrito casos que les han hecho serología y estos pacientes tienen Lyme positivo, pero es una conjuntivitis, digamos que normal. Pueden presentarse con epiescleritis. Al mismo momento que tengan el eritema migran, sobre todo cuando tienen la fase temprana. Aquí podemos ver una imagen de escleritis, porque aparte de que también presentan epiescleritis, pueden presentar escleritis también en la fase temprana. En cuanto a las manifestaciones oculares en la fase diseminada, muchas manifestaciones son neurooftalmológicas y ahí tenemos que estar muy pendientes. Como les decía, la más común es la parálisis del séptimo par, con una parálisis de Bell, presente hasta en el 10% de los pacientes. Puede ser bilateral en 1/3 de los casos, y pueden presentar otras neuropatías como también unio-bilateral del sexto par, el quinto par y el cuarto par, que son mucho menos frecuentes. Normalmente se resuelven con tratamientos sin secuelas, pero pueden tener el riesgo de recurrencias. Afección del nervio óptico va desde la papilitis, neuritis óptica y papiledema por hipertensión endocranial. Estos pacientes, por la misma encefalitis, meningitis, pueden tener hipertensión intracraneal, y esto puede generar papiledema. Si no se trata a tiempo, este papiledema pueden generar atrofia óptica, y también pueden simular neuropatías ópticas isquémicas. Entonces, en pacientes donde no tenemos factores de riesgo, que estamos viendo todas estas cosas, también hay que sospechar Lyme. Pueden hacer alteraciones pupilares como síndrome de Horner, pupilas tónicas y midriasis. Aquí, por ejemplo, les muestro un nódulo por escleritis. Un nódulo de escleritis, si ven, está dilatado ya y el nódulo persiste, la hiperemia, los vasos epiesclerales profundos persisten, por lo cual lo llamamos un nódulo escleral,
Este pues está reportado como en un paciente con Lyme. En cuanto a las manifestaciones oculares en la fase diseminada, o sea, ya más tardía, la inflamación intraocular se puede presentar de cualquier manera. La más típica para Lyme que se ha descrito es la uveitis intermedia, donde podemos ver copos de nieve, y snowbanks y vasculitis. También se ve papilitis, pero se puede presentar desde una uveitis anterior hasta una panuveitis con coroiditis, vasculitis retiniana, neuroretinitis que pueden ser bilaterales. Entonces, la verdad, puede presentarse de cualquier manera, pero la más común, más reportada, la intermedia. También pueden presentar inflamación orbitaria como miositis, escleritis posterior, o se pueden presentar como si fueran un pseudotumor orbitario. Entonces aquí les quería mostrar este video. Esto es una paciente que tenemos ahorita, no tiene el diagnóstico de Lyme, pero nos llama mucho la atención y por eso lo trajimos ahorita. Es una paciente joven y está ya con tratamiento con prednefrin cada 2 horas, y cada vez que la vemos aumenta más la celularidad, o sea, no disminuye la celularidad, y cada vez tiene más sinequias. Puede ser porque no se ponga el tratamiento, no lo sabemos. Ya se lo preguntamos, dice que sí, pero ha aumentado, y eso nos hace pensar mucho en Lyme también. ¿Por qué está empeorando si ya tiene esteroide tópico? Si pueden ver, ahí se ven las sinequias y cómo cada vez, pues digamos que una parte del iris está sinequiado, son esas sinequias posteriores, y ese color del iris que parecieran los controles que está disminuyendo. No tiene un diagnóstico confirmado de Lyme, pero nos hace sospechar esta paciente por este cuadro con esteroides, cómo sigue su celularidad, que aquí no lo podemos ver en el video, pero esas sinequias, en vez de romperse, eso es lo que dilata, lo máximo que dilata, más o menos, prácticamente, no dilata. Isabela, pero dinos qué le has descartado a toda la paciente. Perfecto. Entonces, en esta paciente, que ya iba a mostrar las otras imágenes. En esa paciente ya van 3 semanas donde la hemos visto, y donde por como la vimos, que le vimos celularidad 3 cruces, y las sinequias, nos llamaba mucho la atención de que cada vez que la vemos, la celularidad sigue igual, sigue en 3 cruces y cada vez hace más sinequias. Ya con tratamiento tópico para una uveitis anterior, algo nos debería estar ayudando, y pues nada, por eso nos sospecho eso. Le pedimos ya laboratorios y va todo negativo, o sea, BDRL, FTA-ABS negativo, PPD negativo, por ahora todo negativo, pero ella tiene de antecedente un síndrome, una nefritis de antecedente, que también podría uno pensar en lupus. Aquí en la imagen de fondo de ojo, y por eso se las traía, no les estoy diciendo que esto sea un Lyme, pero que nos hace sospechar por lo que no mejora. Si ven, aquí se pueden observar unas condensaciones vítreas, que son opacidades vítreas de inflamación. Clínicamente, si se logra ver, se logran ver unos snowballs muy chiquitos, que en la foto son difíciles de apreciar, son muy pocos, pero sí los tiene, es difícil. Y les traje un acercamiento de los nervios ópticos, cómo se ven borrados, digamos que el borramiento de ambos, y también como esa elevación de los nervios ópticos, que nos ha llamado mucho la atención en el cuadro de esta paciente. Aquí podemos ver también en la autofluorescencia cómo se ve ese nervio, la hiperautofluorescencia alrededor del nervio óptico, y esas opacidades vítreas que también marcan todas esas como que celularidad vítrea que tiene la paciente, y que cuando uno lo ve clínicamente aquí no se ven tanto, dentro de ella se ven snowballs francos también, o sea, como que ya dentro de poco van a estar en la retina, y snowbanks, pero que sigue con la misma inflamación. Le hicimos una fluorangiografía, pensando y pues ayudando aquí, y aquí pues estas son más fases más tardías de esta misma paciente, pero nos llama muchísimo la atención el patrón de vasculitis que tiene. Es un patrón mucho más de los capilares, más que de los vasos, si se dan cuenta. Más que los vasos grandes estén inflamados, llama mucho más la atención como coroideo pequeño, que como que no cuadra con nada de ninguna de las enfermedades, y un patrón en el lecho muy, muy sutil, muy de los pequeños vasos, y ese aumento de la hiperfluorescencia que está marcando una inflamación severa de los nervios ópticos. Su Ishihara está normal, que habla más de un proceso más inflamatorio que de algo como tal atrás en el nervio, en el cerebro, pero
algo que nos llamó muchísimo la atención es que le pedimos una resonancia magnética y por eso traigo el caso. Apenas le pedimos para Lyme, pero en este caso sale en su resonancia magnética, no tengo las imágenes y por eso no las traje, que sus nervios ópticos son compatibles con una hipertensión endocraniana. Entonces, como les había comentado, Lyme también puede hacer hipertensiones endocranianas. Entonces, pues cuando tienen tantos signos y síntomas diferentes, podemos sospechar en una enfermedad de Lyme. Okay. Obviamente esta todavía no está diagnosticada, pero pues simplemente lo traje porque sí es uno de esos casos que uno sí debe pensar como en descartarlo. Sí, También, Ajá, Isabel, está muy bien. sí, Y bueno, yo te pregunto porque ya lo habíamos platicado, sí, doctor. ¿y por qué no piensas que puede ser un tinu? Sí, ok. Digo, tú dinos qué es un tinu Sí, y por qué lo platicamos, exacto. Ella tuvo durante, sí podría ser un tinu también. Tinu generalmente produce uveitis anterior, más que todo más severas, pero tienden a mejorar con esteroides rápidamente. Pueden hacer Ujú, vasculitis en la parte, digamos, en la parte posterior pueden hacer vasculitis. Sí hay casos reportados donde hacen uveitis intermedia y pueden hacer papilitis, pero llama ujú. mucho la atención en el caso de ella que con esteroide tópico a tope, nada que mejora. Entonces, Ok, pues no ujú. cuadra. Eso como que me saca un poquito ahí como de por qué no está mejorando por ese lado. Ujú. Pero Otra no cosa nos... que también podría ser para ¿Les, ti. les puedes decir a todos que es un tinu? Ah, ok, perdón. ¿Qué quiere No decir? significa Sí. glomerulonefritis tubulointersticial asociada a uveitis. Ajá, Se ok. llama TIN. Entonces Sí, está. son pacientes que se presentan entre más o menos como la adolescencia, como los 15 años, es la edad de presentación. Se puede Ujú, presentar tanto en hombres como en mujeres y se presentan los episodios de nefritis cercanos a los episodios de uveitis. Entonces el paciente ujú, presenta, por ejemplo, la nefritis, tienen proteinuria y tienden como al mes o 2 meses, dependiendo, pueden hacer un episodio de uveitis y después vuelven ujú, y hacen más bien episodios de nefritis, ujú, recurren en la nefritis y digamos que la nefritis a veces ya se cura y recurren en la uveitis. El sí, diagnóstico como tal es con biopsia del riñón y uno de los diagnósticos diferenciales está Lyme y otro diagnóstico diferencial muy importante es lupus. muy bien. Entonces, en esta Ajá. paciente estamos pensando también en lupus por las características que tiene. Lo único que nos llama la Ujú, atención es que no mejora con el esteroide, al igual que el TINU normalmente tiende a ser más anterior que posterior, aunque está reportado ujú. que pueden hacer vasculitis Vasculitis. Ok. y uveitis intermedia y todo, pero los Ujú. casos son menos, entonces también por eso nos saca un poquito. Este caso está muy interesante, por eso lo trajimos en la enfermedad de Lyme, porque Puede puede ser un Lyme. Puede ser Ujú. Lyme, puede ser un tino también o puede ser un lupus. Ajá. O sea, sí, está muy interesante y bueno, yo creo que en cuanto a esto, en realidad, por ejemplo, en las zonas que no son endémicas o tan endémicas como en México, ¿no? A diferencia de toda la parte norte de Estados Unidos, en Massachusetts, en todos los lugares que mencionaste, Ujú. a veces no pedimos de rutina serología para Lyme, ¿no? Sí, Y bueno, y se menciona realmente eso, que no está tan justificado en una zona no endémica pedirle a todos los pacientes con uveitis serología para Lyme. Pero este caso que está muy interesante y que tiene muchos datos de varias cosas, puede ser verdaderamente un Lyme. Digo, una gran simuladora como Lyme puede darnos este cuadro de esta paciente que estamos viendo. Entonces, cuando en la clínica ya pensamos en Lyme, es bueno y como lo recomendamos es descartar las más frecuentes, como ya le hicieron con esta paciente, buscar las posibilidades de diagnóstico más frecuentes y irnos encajonando a pedir como una segunda línea de ataque pruebas de Lyme, de serología, y lo demás que estamos pensando. Bueno, a lo mejor parece un lupus, entonces pedirle pruebas de lupus también, un perfil completo, etcétera.
Yo creo que eso es muy recomendable que todos lo tengamos en mente, o si desde el principio pensamos que es Lyme, hay que pedir Lyme desde el principio. Sí, sí, ¿Ok? doctor. Muy bien. Qué caso tan interesante, tan bonito, ¿eh? Sí, doctor, está bien interesante. Está bien interesante. Eh, y pues acá les mostraba, esta es una imagen simplemente de Snowbanks, que pues es de otro paciente, no de esta paciente, pero como para que se les quede que pues sí presentan Snowbanks en Lyme, que la uveitis intermedia, snowballs. Y en cuanto a la tardía, no encontré una imagen como tal de queratitis intersticial, pero sí pueden en la tardía presentarse meses o años después, que pueden presentar visión borrosa leve y fotofobia, y presentan infiltrados subepiteliales y estromales en parches bilaterales con bordes imprecisos, poca o nula vascularización, y se acompañan como de piescleritis recurrentes. Normalmente responden a corticoides tópicos, y en este caso se cree ya que el mecanismo es más autoinmune que infeccioso, en este caso para ya la fase persistente de Lyme, y también se ha descrito la queratopatía cristalina recurrente, pero son pocos los casos ya descritos como de Lyme como tal. Aquí en cuanto al diagnóstico, esto es súper importante y por eso es tan importante lo que les comentaba el doctor de dónde mandar el diagnóstico de Lyme, porque si no nos vamos a confundir o no nos va a servir de nada. Entonces el CDC sacó las guías para Lyme y lo que tenemos que hacer en general. Yo sé que estamos en México, pero siempre se debe, cuando uno pide Lyme o está sospechando Lyme, son dos exámenes. Uno que es el estándar, que es el Standard Tier Testing, que es este, que donde primero se hace un ELISA y luego se hace un inmunoblot, que es un Western blot. Entonces, normalmente si en el primer examen que estamos haciendo es un ELISA, nos sale negativo y ese paciente no tiene, o sea, no está tan cercano al punto de la infección, porque si, por ejemplo, yo me infecté y me lo tomo a los 7 días, todavía estoy en un periodo de ventana. Entonces, me debería repetir ese examen unos 14 días después o 15 días después para saber sí o no, si realmente tengo Lyme o no. Pero si pongamos se sale de eso, eso toma ese, si es negativo, ya no se pide otro examen. Si ese primer examen, que es el ELISA, sale positivo o sale indeterminado, se toma un inmunoblot, o sea, un Western blot. El Western blot nos va a medir, dependiendo signos y síntomas, si es menor a 30 días o mayor a 30 días, y lo que va a hacer es medir los anticuerpos. Digamos que va a medir los anticuerpos y eso es lo que les quería mostrar, perdónenme. Lo que va a hacer el Western blot es que evalúa si ha generado, si nuestro cuerpo ya ha generado proteínas específicas contra la bacteria de la enfermedad de Lyme. Entonces, para uno decir que uno tiene un Western blot positivo para enfermedad de Lyme, 2 de 3 bandas tienen que estar positivas. O sea, no significa, o sea, se tienen que contar de todas estas bandas que se están tomando aquí en la imagen de la inmunoglobulina, tienen que salir 2 a 3 bandas positivas para decir que tiene Lyme disease. Para que sea por IgG, porque se hace Western blot con IgG, tienen que aparecer más o igual de 5 a 10 de las 10 bandas válido en cualquier momento. Y acá les traigo cuáles bandas son las específicas para Lyme. Entonces, por ejemplo, se considera positivo con un Western blot IgM positivo si 2 de las 3 bandas específicas para inmunoglobulina M, que es la 24 kilo Dalton, la 39 kilo Dalton y la 41 kilo Dalton. Si me salen 2 de estas, significa que está positivo, pero si solamente me sale la banda 41, que puede salir positiva en muchísimas enfermedades, no significa que ese paciente sea positivo para Lyme. Entonces, eso lo tenemos que tener muy, muy en cuenta, porque les van a llegar diagnósticos de laboratorios donde van a salir positivo para tal banda, pero si no son tantas bandas, no es positivo para Lyme. Al igual que con el Western blot del IgG, tiene que ser al menos 5 de las 10 bandas específicas de la inmunoglobulina G para decir que es positivo para Lyme disease. Entonces, por eso es tan importante que la persona que lea este tipo de examen sepa de lo que está hablando, porque además es operador dependiente y de cómo se hace el Western blot. Recuerden que el Western blot tiene pues muchísimas fases y muchísimos procesos, pero tiene que estar muy bien medido, entonces también es operador dependiente.
Lo que les decía, podemos tener periodo de ventana que siempre tenemos que tener pendiente, que son entre los 7 a 14 días. 7 a 21 días más o menos de que el paciente pudo tener la lesión en diana, entonces yo le puedo tomar anticuerpos para Lyme y me va a salir negativo, pero no significa que no tenga negativo. En las zonas endémicas, o sea, en Estados Unidos, no aquí tanto, porque acá es difícil todavía saber qué zona es realmente endémica, pero en Estados Unidos si a mí me da, y estoy en Massachusetts, y me da la típica lesión en diana, y tengo la típica lesión en diana y estuve en una zona endémica, significa que soy positiva para Lyme sin necesidad de tener una serología y me pueden tratar para Lyme solamente con eso. Entonces, pues para que lo tengamos en cuenta. Estos son solamente recomendaciones de qué deberíamos saber de los pacientes. Entonces, ya eso es lo que les había comentado de que, algo que es pues lo que les había comentado, el periodo de ventana, siempre tenerlo súper en cuenta. O sea, que un paciente que me salga negativo no significa que realmente esté negativo si está en periodo de ventana. Y el otro es que si yo sigo pidiéndole al paciente otra vez la misma serología y me sigue saliendo positivo, no le estoy midiendo si se curó o no de la enfermedad, porque el paciente puede seguir con las bandas positivas para el resto de su vida. Entonces, pues son exámenes caros para no pedirlo todo el tiempo. ¿Sí? También se ha visto que la proteína C reactiva y el BCG se puede aumentar. Y lo que les decía, pues esto es como lo mismo más o menos de lo que sale. Entonces, indicaciones para profilaxis solamente se da para el tratamiento de Lyme, solamente se dan circunstancias específicas. O sea, por ejemplo, si me picó la garrapata Ixodes y tuvo menos de 36 horas adherida, podría usar profilaxis con dosis única de doxiciclina, 200 miligramos. Si el inicio fue menor a las 72 horas de esa lesión, también podría usar solamente la profilaxis. Y si la tasa local de infección es mayor del 20%, sin contraindicaciones para doxiciclina. Entonces, profilaxis en general no usamos mucho, pero pues se podría indicar en algunos casos. En cuanto al tratamiento en general de la infección temprana, o sea, si el paciente me llega con un eritema migrans y ya yo sé que es Lyme y no tiene otro diagnóstico, o sea, no estamos hablando de neuroborreliosis, sino solamente de Lyme, el eritema migrans, y tiene una conjuntivitis, el tratamiento de elección es 10 a 14 días de doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas. Ese es como el manejo total. Y para los niños igual doxiciclina 4.4 miligramos kilo día vía oral dividido en 2 dosis de 10 a 14 días. Esos son los esquemas que deberíamos completar para Lyme temprana sin complicaciones. Si ya vamos a hablar de Lyme un poquito más, que ya tiene, digamos, involucra al sistema nervioso central, pero no es tan severo como en una parálisis facial. Como les decía, estos pacientes a veces hasta parece como si tuviesen una miastenia gravis, porque van cambiando un día tienen una tosis, al otro día tienen una parálisis facial, entonces van como cambiando muchísimo, pero en estos pacientes ya el manejo cambia. Si se dieron cuenta, el otro era de 10 a 14 días, aquí ya el tratamiento es de 14 a 21 días, con doxiciclina, igual para los niños con la parálisis facial, y con eso tiende a ceder la parálisis facial, tienden a resolver solas, o sea, sin dejarles prednisona oral. Y para la meningitis y radiculoneuritis, realmente esto ya lo manejan obviamente los neurooftalmólogos y los neurólogos, pero se da en general, ya el manejo es doxiciclina, pero ya la dosis aumenta a 200 miligramos día, vía oral dividido en una dosis, o sea, es la misma dosis que se puede dar, pero también se le da al paciente intravenosa una vez al día, y en niños también, dependiendo ya de cómo encuentran al paciente. Como les digo, Lyme en cuanto a la parte neurológica puede hacer de todo y los pacientes pueden terminar hasta con válvulas de Hakim, con derivaciones ay, se me fue el nombre, ventriculares. Entonces, pues hay que estar muy pendiente y este manejo ya se nos sale un poquito como de la línea. En cuanto a nosotros, ¿qué es hacer? Tratar al paciente con doxiciclina y con ceftriaxona en caso de que veamos que tienen más compromiso neurológico, y comenzar a desinflamarlo ya dependiendo de lo que encontremos en nuestro cuadro clínico, que puede ser con esteroides tópicos, tropicamida con fenilefrina, y hasta para oculares cuando ya sentamos que esa infección ya ha bajado. Para la prevención, ¿cómo la prevenimos? Ponernos repelente, usar ropa tratada con permetermina,
tratar nuevo la ropa conforme a las instrucciones de la retita y obviamente después de que uno salga a las expediciones que salgamos es ducharse lo antes posible después de estar al aire libre en los lugares. Normalmente siempre revisar que uno no tenga garrapatas porque las puede encontrar y si las encuentra uno las puede retirar de inmediato, las puede retirar con una pinza desde el cuerpo de la garrapata y sacarla. Poner la ropa en una secadora a alta temperatura durante 10 minutos para matar las garrapatas en ropa seca y si está húmeda dejarla seca completa. Es importante, esto todo está en el CDC, pero importante también como poderle decir a nuestros pacientes cómo cuidarse y dónde nos tenemos que buscar las garrapatas. Entonces, pues o sea, normalmente se pueden acercar en las orejas, cerca al ombligo, en la cintura, detrás de las rodillas, debajo de las axilas. Entonces, pues todas esas cosas las tenemos que estar pendientes y sobre todo cuando estamos en zonas endémicos. Cuando tenemos un paciente con Lyme y el paciente va peor, ya le dimos el tratamiento, hay que pensar que ese paciente puede estar coinfectado. Como les dije al principio, y no sé si se acuerdan, la garrapata, el Ixodes, también carga y es un vector de la Babesia microti, que es un parásito intraeritrocitario. Entonces, también se sabe que hay una coinfección con Lyme hasta en el 11% y este se asocia a mayor síntoma, mayor duración y mayor persistencia de la espiroquemia, o sea, mayor de esta coinfección por Lyme. Entonces también la tenemos que, si algo está fallando y vemos que ya le dimos todo, tiene Lyme positivo, pero el paciente sigue con cosas, hay que pensar que pueda estar coinfectado con otro microorganismo como es la babebiosis. Entonces, pues, y eso era todo en cuanto a Lyme. No sé si tengan dudas o preguntas. Bueno, también hay, Y el anaplasma, perdón. exacto, hay una bacteria, ¿no? Es una bacteria, ¿verdad? La anaplasma, creo. Y Ese es un el parásito. anaplasma, sí, doctor, y la anaplasma granulocítica humana, que también se Ajá, existe en Estados Unidos. Y pues también el vector es el mismo, o sea, la Ixodes. Entonces, pues también tienen las sí. mismas como eso, y hay que pensarlas simplemente cuando el paciente como que no mejora. El Sí. problema es que es muy difícil diagnosticarlas, entonces, y Ajá, así hay exacto. miles de vectores que cargan la misma garrapata.